¿Cómo están, estudiantes? Seguimos con ejercicios sobre ángulos. Tenemos el siguiente: el suplemento del triple del complemento de la mitad de un ángulo es igual al triple del complemento de ese ángulo. Determine el ángulo. Entonces, este tipo de ejercicios deben saber interpretar, deben saber plantear y por supuesto también procesar y llegar al resultado final. Existen varios planteamientos de este estilo. En este ejemplo hemos escogido uno de los más complejos, como pueden ver, para que ustedes tengan como referencia. Entonces, vamos a arrancar con el planteamiento, que es lo más importante que ustedes entiendan. Dice: el suplemento del triple del complemento de la mitad de un ángulo. Parece un trabalenguas. Entonces, cuando habla del suplemento, de la misma forma que allá habíamos visto, están hablando de dos ángulos que sumados son 180. Si nosotros vamos a tomar en el planteamiento que X va a ser el ángulo en cuestión, entonces al despejar el valor de la Y nos sale que que Y va a ser igual a 180 menos la X. Entonces cuando nos habla del suplemento del ángulo, directamente vamos a poner 180 menos X, menos el ángulo en cuestión. De la misma forma que cuando nos habla del complemento, vamos a poner directamente 90 menos X. Eso ya también habíamos mencionado. Entonces en este ejemplo es importante que lo hagan de esta forma, porque si van a plantear primeramente con dos valores o dos variables, se va a complicar demasiado el ejercicio. Entonces empezamos. Cuando nos habla del suplemento, entonces ya vamos a escribir 180 menos, porque nos está hablando del suplemento del ángulo. Entonces por eso ponemos para arrancar 180 menos. Y después nos dice el triple del complemento. Entonces cuando dice el triple, por supuesto, es 3 por, y allí abrimos paréntesis. No hay que olvidarse de los paréntesis, porque eso va a estar multiplicado por toda la expresión de adentro. Dice el triple del complemento. Cuando nos habla de complemento es 90 menos, como ya habíamos dicho. Por eso se pone 90 menos. Y de la mitad de un ángulo, y por ser la mitad, entonces se pone X sobre 2. Recuerden que X siempre para nosotros va a ser nuestro ángulo. Podría ser cualquier variable, pero nosotros, para poder estandarizar, siempre vamos a poner X. Entonces por eso queda el suplemento del triple del complemento de la mitad de un ángulo es igual, hasta allí nos quedamos, al triple del complemento de ese ángulo. Entonces el triple vuelve a ser 3 por, y el complemento del ángulo es 90 menos X. Entonces volvemos a repetir acá: el suplemento, entonces 180 menos del triple del complemento, que es 90 menos de la mitad de un ángulo, tiene que ser igual al triple del complemento de ese ángulo. Entonces, una vez que ustedes entienden y hacen el planteamiento, después es procesar ya nada más. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. 180 menos, menos por más es menos. Acá se hace, por supuesto, la distributiva. 3 por 90 es 270, menos por menos es más. 3 por X sobre 2 va a ser 3 por X, 3X, y va a quedar sobre 2 es igual a 3 por 90, que es 270, más por menos es menos, y 3 por X es 3X. Luego, acá lo que va a pasar es que 180 menos 270 se va a restar y va a quedar menos 90. Y lo que vamos a hacer es todos los términos que tengan X vamos a traer para el primer miembro, y los que no tengan vamos a pasar al segundo, para poder ir despejando la incógnita. Entonces fíjense acá que 3X sobre 2 estaba luego en el primer miembro, entonces se baja igual, y el otro término que tiene X es el menos 3X que estaba en el segundo miembro, por lo tanto pasó con positivo al primero. Entonces nos quedó que 3X sobre 2 más 3X es igual a 270, que estaba luego en el segundo miembro, y en el primer miembro, como habíamos dicho, la resta entre 180 y menos 270 es menos 90, y pasó con positivo del otro miembro, entonces queda 270 más 90. Aquí, si ustedes hacen 3X sobre 2 más 3, le va a salir 9X sobre 2. Eso lo pueden hacer si quieren en la calculadora, o haciendo acá el mínimo común. Y luego 270 más 90 es 360. Entonces ahora el 2 que está dividiendo va a pasar multiplicando al lado del 360, entonces va a quedar 360 por 2 dividido 9 que está multiplicando. Entonces
Acá está multiplicando el 9, pasa dividiendo. El 2 está dividiendo, pasa multiplicando. Al resolver esto, 360 por 2 es 720 dividido 9, le va a salir 80. Quiere decir que estamos diciendo que el ángulo en cuestión, que cumple con las condiciones iniciales del ejercicio, es 80. Ahora, como siempre decimos, vamos a hacer la verificación para que ustedes puedan comprobar que realmente está correctamente desarrollado. Entonces, vamos a plantear acá la ecuación cuando él nos decía el suplemento del triple del complemento de la mitad del ángulo. Entonces, fíjense que el triple del complemento de la mitad del ángulo es 40 y el complemento de 40 es 50. Entonces, cuando él nos dice el triple del complemento de la mitad es 3 por 50. Entonces nos va a quedar 180 por el hecho de que es el suplemento del, del triple menos, porque es suplemento, ¿verdad? 180 menos del triple del complemento de la mitad. Y vuelvo a repetir, la mitad del ángulo es 40 y el complemento de 40 es 50. Entonces por eso queda de esta forma. Y eso tiene que ser igual al triple del complemento de ese ángulo. Y el ángulo es 80 y el complemento de 80 es 10. Entonces esto sería la ecuación primitiva ya con los valores hallados. Y acá, para que esté correcto, debe verificar la igualdad. Entonces, fíjense que 180 menos 3 por 50 es 150. Es igual a 3 por 10, que es 30. Y 180 menos 150 efectivamente es 30. Y eso verifica la igualdad. Si es que el ejercicio les está mal en alguna parte, acá va a salir, por ejemplo, 40 es igual a 30 o cualquier valor que son diferentes. Entonces eso va a estar mal. Pero si los valores salen iguales, significa entonces que el ejercicio está correctamente desarrollado. Gracias.